En tercer lugar, la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información entre dos o más individuos. Es una función esencial en la vida humana y en la interacción social. En detalle, repito los distintos tipos de comunicación. La comunicación verbal, que se realiza a través del uso de palabras, ya sea de forma oral o escrita. Este tipo de comunicación es fundamental para transmitir información precisa y detallada. La comunicación oral, que incluye conversaciones, discursos, debate y cualquier forma de intercambio verbal en la que se utilice la voz. La comunicación escrita, que comprende cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, libros y cualquier forma de comunicación que utilice palabras escritas. La comunicación no verbal, que se refiere a la transmisión de mensajes sin el uso de las palabras. Es decir, incluye gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual y otros elementos que complementan o sustituyen a la comunicación verbal. Postura y movimiento corporal, es decir, la forma en que nos movemos y mantenemos nuestro cuerpo puede comunicar mucho sobre nuestro estado emocional y nuestra actitud. El contacto visual, es decir, la manera en que miramos a los demás, puede indicar interés, atención, hostilidad, entre otros sentimientos. Paralingüística, es decir, incluye el tono de voz, el ritmo, el volumen y otros aspectos vocales que acompañan el habla. En cuanto a la comunicación unilateral, es aquella en la que el mensaje se dirige en una sola dirección, sin esperar una respuesta inmediata del receptor. Es común en situaciones donde se necesita transmitir información de manera rápida y efectiva, como en anuncios publicitarios o instrucciones. En relación con la comunicación directa, esta se lleva a cabo en eventos donde el emisor y el receptor están presentes en el mismo lugar, como conferencias o discursos. La comunicación indirecta se utiliza en medios de comunicación como la televisión, la radio o internet para transmitir el mensaje a un público amplio. La comunicación bilateral implica un intercambio de información en ambas direcciones, donde el receptor también puede convertirse en emisor. Este tipo de comunicación es esencial para el diálogo y la iteración efectiva. La comunicación directa, que ocurre cuando los participantes están presentes en el mismo lugar, como en una conversación cara a cara. La indirecta, que se realiza a través de medios que permiten la iteración a distancia, como las redes sociales o las videollamadas. Ahora bien, ¿por qué es importante la comunicación? La comunicación es vital para el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones humanas, eso está claro. Permite compartir ideas, sentimientos y conocimientos y es fundamental en todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta el ámbito profesional. Educación. Facilita el aprendizaje y la enseñanza. En salud. Mejora la relación entre pacientes y profesionales de la salud. En el trabajo. Aumenta la productividad y la satisfacción laboral. En la resolución de conflictos,
Es decir, ayuda a mantener y a resolver disputas de manera efectiva. Finalmente, me referiré a un tema que luego ampliaremos suficientemente. El storytelling o arte de contar historias es una técnica poderosa utilizada para comunicar ideas, valores y emociones de manera efectiva. A lo largo de la historia, las historias han sido una herramienta fundamental para transmitir conocimientos, entretener y conectar a las personas. ¿Cuáles son los elementos del storytelling? El storytelling efectivo se basa en varios elementos claves. Personajes. Es decir, los personajes son el corazón de cualquier historia. Deben ser creíbles y tener características que permitan al público identificarse con ellos o entender sus motivaciones. Segundo, la trama. La trama es la secuencia de eventos que ocurren en la historia. Debe tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, con conflictos y resoluciones que mantengan el interés del público. Tercero, el escenario. El escenario es el contexto en el que se desarrolla la historia. Puede ser un lugar físico, un periodo de tiempo o una situación específica que influya en los personajes y en la trama. Cuarto, el tema. El tema es el mensaje central o la lección que la historia quiere transmitir. Puede ser explícito o implícito, pero debe resonar con el público. Quinto, el estilo narrativo. El estilo narrativo incluye el tono, el ritmo y la perspectiva desde la cual se cuenta la historia. Puede variar desde un tono serio y formal hasta uno más ligero y humorístico. En cuanto a sus técnicas de storytelling, existen varias técnicas que pueden mejorar la efectividad del storytelling. Mostrar, no decir. En lugar de simplemente decir lo que está sucediendo, es más efectivo mostrarlo a través de las acciones, diálogos y descripciones detalladas. El uso de metáforas y analogías. Las metáforas y las analogías pueden ayudar a explicar conceptos complejos de manera más comprensible y memorable. La construcción de suspenso, es decir, mantener al público en vilo mediante la creación de tensión y anticipación, puede hacer que la historia sea mucho más emocionante. Desarrollo de personajes. Las personas deben evolucionar a lo largo de la historia, enfrentando desafíos y cambiando como resultado de sus experiencias. El uso de emociones. Las historias que evocan emociones fuertes, como la alegría, la tristeza, el miedo o la sorpresa, tienden a ser más impactantes y memorables. Ahora bien, ¿dónde se aplica el storytelling? En marketing y publicidad. Las marcas utilizan el storytelling para crear conexiones emocionales con sus clientes y para comunicar sus valores, su misión, de manera mucho más afectiva. En educación, los educadores utilizan historias para hacer que los conceptos sean más accesibles y memorables para los estudiantes. En el liderazgo, los líderes utilizan el storytelling para inspirar y motivar a sus equipos, comunicando su visión y sus valores de manera convincente. En el entretenimiento, en el
cine, la literatura, el teatro y otros medios de entretenimiento dependen del storytelling para captar, para mantener la atención del público. En el desarrollo personal, las personas utilizan el storytelling para reflexionar sobre sus propias experiencias, aprender de ellas y compartir sus historias con los demás. Algunos ejemplos de storytelling efectivo. Campañas publicitarias. Muchas campañas publicitarias exitosas utilizan historias que resuenan con el público. Por ejemplo, los anuncios de Coca-Cola a menudo cuentan historias de amistad y de felicidad. En presentaciones empresariales, los líderes empresariales a menudo comienzan sus presentaciones con una historia personal o un caso de estudio para captar la atención de la audiencia y para establecer un contexto. En la educación infantil, los cuentos infantiles utilizan personajes y tramas simples para enseñar lecciones morales, para enseñar valores a los niños. Finalmente, en el futuro, el storytelling, con el avance de la tecnología, el storytelling está y estará siempre evolucionando. Las plataformas digitales, la realidad virtual, la realidad aumentada, las redes sociales, están abriendo nuevas formas de contar historias y llegar a audiencias globales. Sin embargo, los principios fundamentales del storytelling, como la creación de personajes convincentes y las tramas emocionantes, siguen siendo esenciales. Gracias. Muchísimas gracias por el interés mantenido en este video. Gracias.